Hoy te quiero hablar de cuáles son los principales miedos que te limitan a la hora de vender. Verás, el miedo, como hemos escuchado en más de una ocasión a lo largo de los distintos episodios del podcast, es bastante limitante y no pasa nada si el miedo es humano y como buenos humanos que somos, al final acabamos teniendo, pues esos miedos que no nos permiten tener los resultados que queremos. Y hoy te quiero hablar de cuáles son los principales miedos que tienes, que surgen a cualquier vendedor, a cualquier persona a la hora de enfrentarse a un cliente y sobre todo, lo más importante, cómo combatirlos, porque si no, ¿de qué sirve tener la información si no somos capaces de saber cuál es la solución a ese pequeño problema que tenemos? Así que, ¿estás preparado? Vamos ahí, comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. Vamos a ello. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y mejor profesional. Como te comentaba en la introducción, hay distintos miedos a la hora de enfrentarnos a un vendedor. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el tema de la venta. ¿Cuál es el miedo de alguien cuando se pone a grabar un podcast? Pues tener la voz que tengo yo. Porque después, si la semana pasada decía hoy cómo tengo la garganta, esta semana estamos sufriendo los efectos de cómo tengo la garganta. Pero al final, ¿cuáles eran mis opciones? Bueno, no grabar y no tener el compromiso que tengo cada semana con vosotros, o enfrentarme a mi miedo y asumir que, pues tengo la voz que tengo, no puedo hacer nada más que es un proceso de varios días y ya está. Y aquí estoy, grabando el episodio para que tengáis esta semana esta información de cuáles son los principales miedos a la hora del vender y sobre todo cómo enfrentarlos. Muchos tienen factores comunes, porque al final, quizás, y voy a hacer un pequeño spoiler del contenido del episodio, si te fijas, cuando lo vayas escuchando cada uno de esos miedos, muchos radican en la falta de confianza. La confianza la hemos tratado muchas veces, pero hoy me gustaría que entendiéramos, si soy capaz de transmitirlo correctamente, cómo influye la hora de la confianza al enfrentarnos a nuestros propios miedos, porque si tú no tienes confianza en ti mismo es muy difícil que te animes a enfrentar ese miedo. Pero vamos allá, porque no me quiero extender en la introducción y quiero contarte cuáles son esos 10 principales miedos a los que todo vendedor se enfrenta, todo comercial se enfrenta cuando está delante de un cliente o cuando está haciendo cualquier gestión de la actividad comercial. Vamos allá con los miedos. El primero es el miedo a ser rechazado, que esto básicamente se traduce en el miedo a que te digan que no. Cuando tú mandas una convocatoria, intentas hacer una llamada de ventas, estás delante de un cliente o quieres realmente presentar algo, al final te surge el miedo a si me dicen que no. Este es el miedo al rechazo. Bueno, esto lo vamos a centrar en el mundo de las ventas, pero el miedo al rechazo, por supuesto, que es aplicable a todas las áreas de la vida. Pero en el mundo de la venta, el miedo al rechazo quizás surge con mucha más frecuencia y te diría que incluso con más intensidad. ¿Por qué? Porque estamos mucho más expuestos, y utilizo la primera persona del plural porque yo también estoy expuesta, estás mucho más expuesto a recibir nos, a recibir noes. ¿Cuántos noes recibes a lo largo de un día cuando estás vendiendo? No te voy a decir cientos, pero desde luego decenas probablemente sí. Y sí que es cierto que el no, recibir no es constantemente, al final te acaba haciendo cierto callo, acabas generando cierta inmunidad al no, pero a pesar de todo sigues teniendo ese cosquilleo que hace que el miedo al rechazo lo lleves mal. ¿Qué hay que hacer con el miedo al rechazo? Continuar. Los miedos ya sabes que se atraviesan, ¿no? No los puedes
combatir si no es atravesándolo, exponiéndote básicamente a ese miedo. ¿Cómo te expones al miedo al rechazo? Continuando haciendo tu labor, haciendo lo mejor que puedes, preparándotelo bien la siguiente vez, teniendo más información, haciendo mejor la presentación, preparándotelo mucho más, insistiendo, 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 insistiendo. Y a base de insistir, insistir e insistir, al final acabas consiguiendo, bueno, pues que habrás tenido bastantes noes, habrás tenido rechazos, y lo digo con comillas, pero probablemente acabes obteniendo algún sí. Y ese sí va a ser el que te haga darte cuenta de que merece la pena, que solo por llegar a ese punto merece la pena todo lo anterior, merece la pena todos los noes que has recibido para llegar a ese sí. Así que el miedo al rechazo se supera siguiendo, trabajando. Me gustaría decirte que se supera tomándote una pastillita de algo, pero realmente no. El miedo al rechazo, como casi todos los miedos, se superan continuando, avanzando, o bueno, hay algunos miedos que se superan directamente, bueno, pues no enfrentándote a esa situación si realmente es realmente traumática, pero no es en el caso que nos ocupa hoy. Así que el miedo al rechazo, el miedo a que te digan que no, forma parte de tu actividad, forma parte de la profesión de la venta, y tienes que entender que es una cuestión de persistencia. Es una cuestión de continuar, 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 continuar. El otro día lo hablaba con una persona, ¿no? Que a base de continuar y continuar y continuar y continuar y continuar, ha conseguido un cliente importante porque ha estado pica piedra, picando piedra, picando piedra, picando piedra. Así que recuerda que el miedo al rechazo se supera continuando, persistiendo, insistiendo, con educación, con tranquilidad, sabiendo manejar los tiempos, pero realmente se consigue avanzar cuando uno está, bueno, pues tranquilo, sabiendo que está haciendo lo correcto y sigue continuando con su camino. ¿Cuál es el siguiente miedo más habitual en un vendedor? El miedo a equivocarse. Bueno, yo, que soy doña perfeccionista en proceso de curación, o por lo menos estoy intentando, el miedo a equivocarme forma parte de mi vida. El miedo a equivocarme lo tenemos todos, nadie. Todo el mundo le gustaría hacer las cosas bien, a todo el mundo le gustaría que saliese bien a la primera, a todo el mundo le gustaría que fuera todo perfecto, pero la perfección no existe. Créeme que no existe, que yo lo he intentado, no existe. La perfección no existe. Lo único que existe es, pues, también la preparación, la preparación, la preparación y el continuar. Y si te has equivocado, aprender del error para que no te vuelva a suceder. Pero el miedo a equivocarse cuando te vas a enfrentar a una reunión de venta, la única manera de que ese miedo sea mucho más llevadero y que tú puedas sacar adelante esa reunión es preparándotela, 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 imaginándola, visualizando, lo mismo que para mandar un correo, lo mismo que para hacer una llamada, esto aplica a cualquier cosa, lo mismo que cuando te entra un cliente por la puerta de tu establecimiento, el miedo a equivocarte lo solucionas con la preparación y con la tranquilidad de pensar que estás haciendo lo mejor que puedes en el momento en que lo estás haciendo, porque te has preparado. No vale pensar, estoy haciendo lo mejor que puedo, pero en realidad es porque, bueno, o sea, podía haberlo hecho mejor. Siempre podrías haberlo hecho mejor, pero probablemente no tienes todo el tiempo que quieras para prepararte, pero sí que tienes que dedicarle todos los días un ratito a pensar y a preparar cada cosa que vayas a hacer. Mandar un correo electrónico a un cliente también implica preparación. No es coger y mandar un automático, es escribir el correo, pensar cómo lo quieres hacer, probablemente lo tengas que borrar, volver a reescribirlo, después de escribirlo lo vuelves a leer y si es un correo muy importante, déjalo ahí madurar en borradores un rato y al cabo de, bueno, pues unos instantes, unos minutos, lo vuelves a leer y si te sigue convenciendo, si te sigue vibrando, que no había dicho nada ayer, vas hoy, si te sigue vibrando, perfecto, entonces lo mandas, pero te has preparado. Y te puedes equivocar, por supuesto. Es que si no te equivocaras no serías humano. La equivocación es parte del aprendizaje. Y cuando esto lo interiorizamos y hemos hecho todo lo posible porque nos hemos preparado para hacer la mejor opción posible, al final, bueno, pues acepta que te has equivocado, no pasa nada y procura no cometer el mismo error, porque si cometes un error varias veces es que realmente no estás sacando el aprendizaje. Y lo estoy contando en el mundo de las ventas, pero en la vida, que os contaré, de caer siempre en la misma piedra. Al final, hasta que no sacas ese error, hasta que no aprendes qué es lo que está provocando que te equivoques, vas a seguir cometiendo la misma equivocación una y otra vez. Así que el miedo a equivocarse se supera con la preparación y aprendiendo de los errores para minimizar pues, esa exposición al error que vayas a tener
que la vas a tener y probablemente te equivoques, porque si no, dime a mí qué vas a aprender, ¿no? Al final, la vida es puro aprendizaje y de eso se trata. Tenemos un tercer miedo, que es el miedo a la competencia. Y aquí permíteme que me ponga un pelín más hierbas. ¿Por qué el miedo a la competencia va involucrado directamente con nuestras creencias o con nuestras ideas autoimpuestas? Perdonad. Cuando tienes miedo a la competencia, tienes lo que se llama la idea de escasez. ¿Qué quiero decir con la idea de escasez? Cuando tú piensas que el mundo es limitado, que hay escasez, que no hay nada, que si esto lo pierdo no voy a tener nada más, entonces es normal que tengas miedo a la competencia. Pero cuando tú piensas que en el mundo hay espacio para todos, que a lo mejor pierdo esta oportunidad, pero donde se cierra una puerta, se abre una ventana y a lo mejor esto, bueno, pues esto ha tenido que pasar porque voy a conseguir otra cosa quizás mucho mejor, pues tu miedo se suaviza y eres capaz de avanzar. Además, te voy a decir una cosa, la competencia es súper saludable. La competencia es sanísima y la competencia también implica que muchas veces estarás compitiendo, pero muchas veces estarás colaborando, porque nos necesitamos los unos a los otros y la competencia también tienes que aprender y tienes que estudiarla. Cuanto más estudias y aprendes de cómo hace la competencia, mejor les conoces y mejor estás en condiciones de dar un servicio diferencial frente a lo que hace la competencia. Así que no tengas miedo a la competencia es saludable. Sí, hombre, a nadie le gusta perder algo, pero y sobre todo en el mundo de la venta, porque efectivamente el mundo de la venta, si lo gana tu competencia, no lo ganas tú. En este caso sí que es un juego de suma cero, pero no se trata de eso, se trata de que quizás en ese momento es un no para ti, no has ganado eso, pero te da opciones de ganar otras muchas cosas. Así que mira ese lado positivo y a partir de ahí, pues bueno, vas viendo cómo puedes utilizar tu competencia para obtener mejores resultados y colaborar con ella, porque en este mundo, créeme de verdad que hay espacio absolutamente para todos. ¿Cuál es el cuarto miedo? El cuarto miedo es el miedo a no ser capaz de satisfacer las necesidades de tu cliente. Fíjate, a veces cuando no nos hemos preparado, cuando tenemos dudas, cuando tenemos mucha falta de confianza, y te recuerdo cuáles son los pilares de la confianza, en uno mismo, en la empresa o el proyecto, si eres emprendedor, en el que estás, en el producto que vendes y en tu cliente. Los pilares de la competencia estoy yo, la competencia, de la confianza son esos cuatro. Cuando tú crees que no eres capaz de satisfacer las necesidades de tu cliente o tienes miedo a no ser capaz, es porque alguno de esos cuatro pilares están en juego. Quizás porque dudas de ti mismo, quizás porque no te convence el sitio en el que estás trabajando o que estás empezando en tu proyecto y tienes dudas, quizás porque el producto o servicio que estás ofreciendo no lo terminas de ver claro, o quizás porque piensas que tu cliente te va a dar muchos problemas si no confías en él. Con cualquiera de esos cuatro problemas o cuatro pilares de la confianza, en el momento en el que solo uno de ellos flaquea, solo uno de ellos tienes un problema, a partir de ahí tu miedo a no ser capaz de satisfacer las necesidades del cliente va a ser cada vez mayor, porque vas a ir automáticamente e instintivamente a buscar qué es aquello que quizás no le satisfaga. Y está muy bien tener ese pensamiento para saber cuáles van a ser las posibles objeciones, para intentar adelantarte a los posibles problemas, pero esto solo sirve para eso, para anticiparte a posibles problemas. Pero la preocupación o el miedo a, en este caso, no satisfacer las necesidades de tu cliente, cuando no se basa en buscar cómo adelantarme a las posibles objeciones, en realidad lo que estás haciendo es, bueno, aparte de no confiar en lo que estás haciendo, es adelantándote a situaciones que probablemente nunca se produzcan, o quizás sí, pero cuando no tienen ninguna base probablemente nunca se produzcan. Así que el miedo a no ser capaz de satisfacer las necesidades de tu cliente se solventa conociendo bien a tu cliente, porque si le conoces bien vas a saber realmente cuál es su necesidad. Por eso os contaba la semana pasada cómo conocer bien a tu cliente y al mercado de tu cliente, porque tienes que conocer las dos cosas para entender cómo se mueve en ese contexto. Y se solventa también con la confianza en ti y en todo aquello que estás vendiendo, porque recuerda que cuando tú estás vendiendo, te estás vendiendo a ti, aunque no estés en venta, te estás vendiendo a ti, estás vendiendo el producto, estás vendiendo la empresa para la que trabajas o estás vendiendo tu proyecto. Si eres emprendedor, encima es un max mix completo, eres tú todo. Así que recuerda que cuanto más confianza tengas en ti, y fíjate que ese es el pilar más gordo de la confianza, cuanto más confianza tengas en ti, más capacidad
vas a tener para confiar en lo demás? Y si desde luego hay algo en lo que no confías y crees que no es lo mejor para tu cliente, es que ni se lo ofrezcas, porque no tiene ningún sentido, porque efectivamente te va a generar muchísimos problemas después. Así que procura solventar el miedo a no satisfacer las necesidades de tu cliente, conociendo a tu cliente y trabajando la competencia, porque en este caso en concreto estamos hablando de que se supone que todo lo que estás vendiendo a tu cliente realmente le es de utilidad, porque si no es de utilidad, apaga y vámonos. ¿Cuál es el quinto miedo? El miedo a no ser capaz de ofrecer el mejor precio. A que este es uno de los miedos más frecuentes. El miedo a que también lo podríamos unir con el miedo a la competencia. El miedo a no ser el más barato, el miedo a que venga alguien con una propuesta mucho mejor que la tuya a nivel de precio. Bueno, y yo creo que esto lo hemos contado en varios episodios del podcast y no me voy a cansar de decirlo. La diferencia, tu valor, no está en el precio. Tu valor, lo que hace que tu oferta, tu propuesta sea más competitiva o sea mejor que la de tu competencia o que la de otro, por no utilizar el término competencia, al final va a radicar en lo que tú pones alrededor, en el valor percibido por tu cliente, que puede ser con tu atención, con tu cercanía. Ayer justo tenía una conversación con un compañero y la hablábamos, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que estás, me da igual que sea una persona de un banco, una persona de una óptica, una persona de una tienda, con la que tú has generado un vínculo de confianza, esa persona se va a otro sitio y tú el vínculo no lo tienes con esa empresa, lo tienes con esa persona. Y esa persona es la que te da el valor, es la que te facilita la vida. Si tú vas al sitio y la persona que te atiende en sustitución de la anterior no te atiende como es debido y no te sientes bien atendido, te vas a ir a buscar a la otra. Si te sientes bien atendido y ves que estás, oye, las mismas condiciones, quizás te pienses ir a buscar a la otra persona que te atendía también. ¿Y esto qué significa? Aparte de que el vínculo lo generamos las personas y no las organizaciones, por si acaso cabía alguna duda, esto significa que cuanto más valor des, cuanto mejor servicio des, menos importante va a ser el precio. Es normal tener miedo a que alguien venga más barato, porque sí que hay gente, no nos vamos a engañar, hay gente, hay empresas que compran únicamente por precio. Pero al final, cuando tú vas a comprar lo más barato, cuando tu cliente va a comprar lo más barato, y esto también vigila que como tú compras, es como tú vendes. Si tú compras siempre lo más barato, tu cliente va a ir a buscar lo más barato. Cuando tu cliente busca solo lo más barato, tienes que hacer mucho más esfuerzo para hacerle entender que eso te va a pagar, aunque parezca, aunque sea más caro, tiene muchísimas más cosas y que esa diferencia de precio frente a tu competidor en este caso solventa con creces el servicio con el que lo das. Es decir, si a uno le cuesta 100 y tú lo vendes a 110, esos 10 euros de diferencia tienen que ser, vamos, que el valor percibido por el cliente no sea de 10, sino que sea como de 20 o de 30, para que de esa manera tu cliente decida que no le importa pagar esos 10 euros adicionales porque va a tener a cambio muchísimo más de lo que está pagando. Y con eso, al final, acabas, bueno, pues teniendo mejores resultados, dando mejor servicio y eliminando ese problema a que el precio, bueno, pues venga alguien mucho más barato. Sí que es cierto que el precio es un factor diferencial y hay que saber cómo tratarlo, pero en realidad, de verdad, créeme que cuando temes por el precio es porque también te ha fallado algo en la preparación. Creo que lo he contado, no sé si lo he contado en un episodio de fans específicos del podcast o lo contaba en alguna de las newsletters. Al final, en el mundo de la venta hay un 90% de preparación y un 10% de acción, por no decir que casi es bastante más el porcentaje. ¿Eso qué significa? Que si tú te preparas muy bien, y fíjate que estoy siendo muy pesadita hoy con el tema de prepararte muy bien todos los puntos anteriores, cuando tú te preparas muy bien el producto, cómo lo cuentas, cómo es tu cliente, cómo enlazas sus necesidades con los beneficios que le das, al final estás disminuyendo la probabilidad de que el precio sea un factor tan determinante que por 3 céntimos le compren a otro. Cuando tú has hecho todo el ejercicio de satisfacer con creces las necesidades de tu cliente, el precio deja de ser un problema. Así que no hay que tener miedo a que venga alguien más barato, a que el precio sea un problema, la determinación del precio, la determinación de la decisión de compra, perdón, sino que lo que tienes que tener es toda esa preparación necesaria para que tu propuesta aporte el valor suficiente como para que tu cliente piense que realmente no merece la pena pagar un poco menos porque va a perder muchísimo más
si compra más barato que si compra un pelín más caro. ¿Cuál es el sexto miedo? El miedo a no ser lo suficientemente convincente. Esto te suena, ¿no? El miedo a no ser capaz de transmitir correctamente tu propuesta de valor, tu oferta, tu servicio, tu producto, lo que sea. Y esto volvemos a lo mismo. Cuando piensas que tú no eres lo suficientemente convincente, es porque tampoco te lo has preparado. Y sí, también lo podemos unir con el primer miedo, el miedo a ser rechazado. Cuanto más te lo prepares, cuanto más lo ensayes, cuanto más lo practiques, pues probablemente mejor te saldrá. Y te voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo te lo voy a poner, fíjate, no con las ventas, te lo voy a poner con el podcast. Yo la primera vez que me grabé un episodio del podcast, el episodio 1 del podcast de las ventas, va a hacer ya, Dios mío de mi vida, dentro de poco va a hacer 3 años ya del primer episodio. La primera vez que lo hice decía, bueno, o sea, tenía todos mis miedos, toda mi confianza y algunas más puestas en que quizás no iba a ser lo suficientemente convincente, y ni te cuento cuando me empecé a grabar en vídeo, que también fue como por verano del 2020 más o menos. ¿Por qué? Pues porque no me he expuesto lo suficiente. ¿Cómo lo conseguí? Preparándome. Yo antes de grabar un episodio me reviso lo que voy a contar, analizo, busco, investigo, lo compruebo con mi experiencia y después os lo cuento. Y hay veces, al principio de todo, grababa un episodio y como Doña Perfecta en proceso de mejora no le gustaba, lo volví a grabar y lo volví a grabar. Y al final, ¿sabéis con cuál me quedaba? Con el primero, pues que es el que me salía de manera más natural. Ahora no vuelvo a grabar un episodio, porque ya he ido rodando, he ganado confianza. Y creo, también esto es un ejercicio de soltar, que si el mensaje es para ti, lo vas a escuchar y te va a gustar. Y si no, bueno, pues como te decía, la competencia, habrá otro podcast que te guste, habrá otro episodio que te guste y ya está. Pero yo en cualquier caso he hecho lo mejor que podía hacer en ese momento. Así que el miedo a no ser lo suficientemente convincente se supera con la preparación. Sí, 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 lo sé, estás diciendo, Marta, con la preparación te ha dado duro hoy, efectivamente. Se supera con la preparación, con la exposición a cuanto más gente estés hablando, cuantas más veces lo cuentes, cuanto más eh, veas cómo lo hacen los demás, también eso es aprendizaje, y desde luego con la confianza, porque la confianza en ti te va a permitir, bueno, pues cada vez estar más suelto, cada vez contarlo mejor, cada vez darte cuenta de que vas mejorando día a día, y entonces en el momento en el que tú ganas confianza, el miedo a no ser lo suficientemente convincente se va a desvanecer. Y este se desvanece, créeme. El miedo a no ser lo suficientemente convincente se desvanece de manera automática en el momento en el que tú vas ganando en confianza y sabes que de verdad te lo has preparado, lo has insistido hasta la saciedad. No os podéis imaginar lo que a veces me preparo yo las cosas cuando doy una charla en directo. Repito la presentación, me la vuelvo a mirar una y otra vez, hasta que al final, luego probablemente de lo que he ensayado a lo que cuento, se parecerá como un huevo a una castaña, más que probablemente, porque yo sigo siendo esas personas que cree que la comunicación se basa en ser lo más natural posible. Entonces no me pongo en modo robot, no leo nada. A veces me escribo notas para ver cómo quiero estructurar el podcast, por ejemplo, o una reunión. Escribo las notas de lo que quiero contar, pero no lo cuento tal cual está ahí. Directamente lo que hago es, bueno, pues con esa idea general que quiero transmitir es con la que me pongo a contarlo. Cuanto más suelto estés, más confiado estés y más natural te sientas a la hora de contar las cosas, más convincente vas a ser. No por tener una presentación muy técnica, muy preparada, muy maqueada, vas a tener mejores resultados que si lo cuentas más o menos la misma información, pero de manera natural. Porque cuando lo cuentas de manera natural es porque estás confiando en lo que estás contando. Y cuando confías en lo que estás contando, eso se transmite y tu cliente va a percibir que confías en lo que estás haciendo, que sabes perfectamente lo que estás hablando. Y ahí es cuando te conviertes en una persona convincente, en un vendedor convincente. ¿Quieres saber cuál es el siguiente miedo? El siguiente miedo es a que tu cliente cambie de idea. Y aquí hay cosas que puedes hacer y aquí hay cosas que no puedes hacer, porque tú no estás todo el día, las 24 horas del día con tu cliente, y tu cliente tiene todo el derecho del mundo a cambiar de idea. Lo que tienes que hacer cuando tu cliente te diga que está pensando en cambiar de idea es entender
por qué está cambiando de idea, entender por qué se plantea cambiar de idea. Quizás se plantea cambiar de idea porque han surgido cambios y lo que necesita ahora es diferente a lo que necesitaba cuando empezaste a hablar. Quizás es porque alguien le ha contado un beneficio, tu querida competencia que está ahí para, para hacerte crecer a ti y para hacerme crecer a mí también. Le ha contado algún beneficio que no había contemplado y de repente le parece muy interesante. Y esto es parte del juego, es parte de tu día a día, es parte de el mundo de la venta. Tienes que estar en continuo contacto con tu cliente para detectar esto, porque el problema es que si tú no estás en continuo contacto con tu cliente y detectas que está a punto de cambiar de idea, quizás llegues tarde. Así que recuerda que el seguimiento, y que pensabas que no te iba a hablar del seguimiento, oye, el seguimiento es muy importante porque si no, no vas a detectar estos cambios en las necesidades o en la percepción que tiene tu cliente, porque quizás cuando tú le cuentas algo nuevo o tu competencia le ha contado algo nuevo a tu cliente, quizás se lo ha contado desde otro punto de vista diferente y tú que le conoces bien le puedes contar qué beneficios y qué cosas malas tiene tomar esa decisión. Y se lo tienes que contar de manera natural. Y sinceramente, si tu cliente al final cambiar de idea es la mejor opción, pues déjalo ir y díselo. Pues me parece una buena opción. Quizás en esto yo no te puedo ayudar, pero aquí tienes, bueno, que sepas que estos son todos los pros y todos los contras de tomar este tipo de decisiones. Y ya está. Y con eso al final estarás dando un buen servicio al cliente. Fíjate que con el momento en el que te centras en hacerlo mejor para el cliente y pones el foco en el otro lado de la mesa, pones el foco en tu cliente y dejas de ponerlo en ti y en esa parte egoica que tenemos todos de, ay Dios mío, ¿qué me va a pasar si cambia de idea? Ay Dios mío, ¿qué me va a pasar si no soy convincente? Ay Dios mío, ¿qué me va a pasar si me dice que no? En el momento en el que dejas de poner el foco en ti y lo pones en tu cliente, lo tienes delante, en ese momento es cuando la mayoría de los miedos desaparecen, porque el miedo es una cosa muy tuya, muy mía, es muy del ego, es muy de cada persona. Y surge y sale a la luz, bueno, vale, cuando te expones efectivamente a él, pero porque estás pensando en ti. Cuando dejas de pensar en ti y te pones a pensar en lo que realmente necesita tu cliente, en ese momento es que cuando el miedo al que cambie de idea o el miedo a cualquiera de las cosas que estamos viendo hoy va de verdad a desvanecerse, porque si tú no le puedes ayudar y cambia de idea, bueno, pues lo único que tienes que decirle es la enhorabuena y decirle que le puedes ayudar en todo lo que tengas que hacer. Y me estabas diciendo, Marta, pero es que yo me dedico a vender, ya, pero recuerda que vender es ayudar, vender es servir. Cuanto mejor ayudes, cuanto mejor sirvas a tu cliente, más ganas va a tener de trabajar contigo. Y a veces, para vender, hay que decir, esto no te lo puedo vender. Y ya venderás otra cosa después. Ya vendrá a ti cuando tenga un problema, porque le has ayudado cuando más lo necesitaba. Así que recuerda que el miedo, perdona que estoy aquí hoy, el miedo a que tu cliente cambie de idea se supera con el seguimiento para evitar que se produzca o para si se produce que tengas tiempo de maniobra y si en algún momento determinado ves que de verdad la mejor opción es que cambie de idea, aceptando que eso es así e intentando ayudarle en la medida en la que tú puedas para que tenga pues esa transición o sea lo más llevadero posible. Bien, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los siguientes? Ya nos quedan solo 3 miedos. El siguiente miedo es a no estar lo suficientemente preparado. Fíjate que este va muy vincado con lo que hemos estado contando antes. El miedo a no estar lo suficientemente preparado cuando surge, cuando no confías en ti, no confías en el producto o realmente no te has puesto a estudiar. Así que la única manera de superar el miedo a no estar lo suficientemente preparado es, bueno, no es la única, hay 2 maneras. Una con preparación, sí o sí, fórmate en ventas, escucha este podcast o puedes ver el vídeo o bueno, puedes incluso contratar una consultoría si necesitas ayuda. Fórmate en ventas para que estés lo más tranquilo posible, estudia tu producto y servicio, conoce muy bien a tu cliente, fíjate que esto es toda la parte de preparación y después exponte, ten esa exposición a tu cliente para ir depurando tu presentación. Esto es lo mismo que el miedo al rechazo. Cuanto más te expongas y cuanto más cuentes, como te contaba antes con el podcast, ¿no? Cuanto más te expongas, cuanto más estés practicando, practicando y practicando, al final el resultado va a ser muchísimo mejor, porque vas a estar cada vez más tranquilo y vas a estar cada vez más en calma y más en paz y lo vas a contar de manera mucho más natural y sinceramente. Te pueden preguntar cosas que no sepas, pero es que no pasa nada. Es que uno no es la Wikipedia con patas.
al final, si te preguntan algo que no sabes, tan sencillo como decir, pues mira, la verdad es que esto no lo sé, pero no te preocupes, que me encargo de averiguarlo y te pongo un correo, te llamo, te lo cuento. Y yo esto, a mí me ha sucedido en charlas en directo, es que no tengo ningún problema en reconocer que no sé absolutamente de todo. Es que es imposible que alguien sepa absolutamente de todo. Así que desde ese punto de vista está muy bien saber que no vas a saber todo porque te va a ayudar a darte cuenta de que la perfección no existe, pero sí que es cierto que tienes que prepararte. Entonces, el miedo a no estar lo suficientemente preparado es con confianza en ti, y la confianza se gana preparándote, formándote y estando, bueno, pues en continua exposición para que vayas viendo que al final la cosa no es tan grave como parece. Bien, ¿cuál es el penúltimo? Bueno, sí, el penúltimo miedo. El miedo a perder el tiempo. El miedo que cuando estés con un cliente piensas que en realidad no te va a comprar y que estás perdiendo el tiempo porque deberías de estar haciendo otra cosa. Bueno, esto es un temazo, ¿eh? Esto casi daría para otro episodio completo, pero vamos a intentar contarlo de manera resumida. Verás, ¿qué influye a la hora de pensar que estás perdiendo el tiempo porque ese cliente quizás no sea para ti, porque sea demasiado grande o porque sea demasiado pequeño? Que se pueden dar las dos circunstancias. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, generalmente el miedo a estar perdiendo el tiempo surge porque no has entendido bien las necesidades de tu cliente o porque tienes un montón de creencias limitantes respecto a ese cliente, sobre todo cuando es grande y también cuando es pequeño. Porque cuando es pequeño piensas que total, ¿para qué le vas a ayudar si te va a decir que no, que tú eres mucho más caro, que no lo necesitas, que bla, 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 bla? Y cuando es demasiado grande, la película es a la inversa. ¿Cómo va a contratar a mí si soy demasiado pequeño, si probablemente me va a pedir no sé qué? Vale. Y entonces es cuando empiezas a pensar que no tiene sentido, que deberías estar haciendo otra cosa. Bueno, lo que estás haciendo es tu trabajo. Esto para empezar, que no se te olvide. Lo que estás haciendo es tu trabajo. Y lo que estás es delante de un cliente al cual probablemente puedas o no puedas ayudarle, pero en cualquier caso, nunca es perder el tiempo, porque cada vez que hablas con un cliente o con una persona en cualquier ámbito de la vida, al final lo que estás haciendo es aprendiendo y estás aportando un valor. Y sinceramente, si estás con esa persona en ese mismo momento delante, es porque tenías que estar. Y esto suena muy hierbas, lo sé, pero al final si estás ahí es porque tenías que estar. Entonces, básicamente, nadie está perdiendo el tiempo, salvo, y aquí voy a poner una excepción, que sepas positivamente que no le puedes ayudar y que en realidad estás yendo allí, bueno, pues porque alguien te dijo que fueras, pero en realidad sabes de verdad y a ciencia cierta que no le vas a poder ayudar. Entonces, efectivamente, ahí quizás estás perdiendo el tiempo, el tuyo y el de tu cliente. Y eso es lo que nunca se puede permitir. Tú no puedes hacer perder el tiempo a tu cliente. Tú, si acaso, puedes pensar que tienes pocas probabilidades y que quizás deberías de estar en otro sitio con más probabilidades. Bueno, ahí te lo puedo hasta, venga, te lo dejo pasar. Pero desde luego lo que no puedes hacer es perder el tiempo de tu cliente. Porque si tu cliente siente que está perdiendo el tiempo contigo, automáticamente va a dejar de querer contar contigo. Porque si no le aportas absolutamente nada, cuéntame para qué. Así que el miedo a perder el tiempo, ¿cómo se supera? Haciendo un buen análisis para saber si realmente tienes que estar con ese cliente o no y analizando cómo te puede ayudar. Y ya que estás ahí, aprovecha ese tiempo para entender mejor su industria, para entender mejor su negocio, para que te cuente con quién trabaja, por si te puede dar alguna referencia a un tercero. Así que tú fíjate cuántas maneras hay de intentar no perder el tiempo. Optimiza tu tiempo, porque el tiempo es oro, el tiempo se va, no se puede recuperar. Es prácticamente lo único que no se puede recuperar en esta vida. Los minutos que pasan son minutos perdidos y solo existe además este minuto. Por lo tanto, el miedo a perder el tiempo, el tuyo, porque probablemente te da más miedo a perder tu tiempo que a perder el tiempo de tu cliente, solo lo puedes superar cuando has hecho una buena preparación y eres capaz de aprender a decir no cuando hay algo que no tienes, no debes o no puedes hacer. Y ahí dejarás de perder el tiempo y dejarás de tener ese miedo. Quizás este es el miedo, más de los que hemos hablado hoy, quizás sea el más suavecito, porque en realidad es en el que tú ya sabes si tienes que hacer las cosas o no, y créeme, lo sabes, seguro que lo sabes de manera natural, y a partir de ahí, bueno, pues tendrás que tomar tus decisiones, que ese también es otro temazo en el que ya os he contado cómo tomar decisiones te va a ayudar a ver hacia dónde vas o no. Y a veces la decisión es decir, no voy, no, esto no tiene sentido que lo haga.
¿Y cuál es el último miedo? Y con esto ya acabamos el podcast, que al final se me está haciendo un poquillo más largo de lo que esperaba. El miedo a que el producto o servicio no sea el adecuado. Hoy estoy con mucho, pero es que así también me ayuda a aclarar la garganta. ¿Por qué puedes tener este miedo? Volvemos a lo mismo. No conoces a tu cliente, falta de preparación. No conoces bien tu producto o servicio, falta de preparación. Y con estas dos cosas es posible, tercera cosa, problema de confianza, porque crees que no eres lo suficientemente bueno o tu producto no es lo suficientemente bueno para estar contándoselo a ese cliente en concreto. Y eso es algo que te tienes que trabajar. Fíjate que la confianza está prácticamente en todos los miedos que tenemos, pero el miedo a pensar que tu producto o tu servicio de verdad no va a ser lo suficientemente bueno para tu cliente, la única manera que hay de superarlo es preparando, qué pesada estoy, ¿verdad? Preparando para que tu cliente, cuando tú estés delante, seas capaz de transmitirle los beneficios que le va a reportar contratar contigo ese producto o ese servicio. Y habiendo entendido previamente, para contar esto, has tenido que entender previamente cuáles son sus necesidades. O sea, que el miedo a que no sea suficiente, si es un tema de creencias, empieza a trabajar en tu confianza. Y si es un tema de preparación, que seguro que hay mucha parte de preparación, porque cuanto más preparación tengas, más conocimiento tengas, efectivamente vas a tener mucha más confianza, va lo uno unido a lo otro. Y en ese momento en el que estás de verdad tranquilo contando lo que hay y te está contando y estás validando todos los requisitos y estás validando que sus problemas los resuelve tu producto o tu servicio, a partir de ahí, bueno, pues ya está. El resto será el camino tradicional de la venta. Si resulta que tu producto o tu servicio no resuelve sus necesidades, tendrás que aprender hasta qué punto o en dónde ha fallado el proceso para estar sentado al teléfono, mail, lo que sea, con ese cliente, porque efectivamente ha habido algún punto de ese proceso que ha fallado, porque estás sentándote con un cliente que no es susceptible de comprar tu producto o servicio. Y eso te va a ayudar a mejorar todo el proceso. Y con esa mejora del proceso vas a obtener cada vez mejores resultados. Y por lo tanto, este último miedo, a medida que vas aprendiendo y vas depurando tu proceso, se va a ir diluyendo, porque cada vez vas a estar con más personas, con más clientes que tienen esa necesidad o ese problema que tú resuelves. Así que recuerda, y ya con esto acabo el episodio, que tus miedos a la hora de vender son los tuyos y son los míos y son los de todos. Aquí nadie está exento de tener miedo, que se solventan con preparación y con confianza y con la exposición a ese propio miedo. Y no pasa nada. Reconocer que uno tiene miedo es la primera parte para estar en disposición de atravesar ese miedo. Y una vez que lo atraviesas y te das cuenta de que no ha pasado nada y de que has podido hacer las cosas como tenías pensado hacer, a partir de ahí, todo, absolutamente todo, es mucho más fácil. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.